Pues bienvenidos a la segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias Evolución Biológica, Enseñanza y Divulgación. Un homenaje a la doctora Heréndira Álvarez Pérez, una muy reconocida profesora e investigadora de esta facultad, a la cual recordamos con mucho cariño. Vamos a iniciar hoy nuestra primera sesión con la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ella es licenciada en Biología, maestra y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desarrolló su estancia postdoctoral en la Universidad de California. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y fue la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. En la UNAM, además de ser profesora de carrera de la Facultad de Ciencias, se ha desempeñado como directora general de posgrado, secretaria de Desarrollo Institucional, directora de la Facultad de Ciencias, coordinadora de proyectos académicos especiales y como integrante de la Junta de Gobierno. Y ya con eso. Bueno, pues el día de hoy la doctora Rosaura Ruiz nos trae la ponencia La construcción de la teoría de la evolución por medio de la selección natural como un modelo didáctico para enseñar evolución. Démosle una bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero, ¿sí me escuchan? Porque tengo este micrófono. ¿Se oye bien? ¿Atrás? Primero, muchísimas gracias. A ver, me pusieron un micrófono aquí. Ah, vaya. Entonces, tengo dos micrófonos así. Decía que muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Como ya se señaló, estamos organizando este coloquio en homenaje a Heréndira Álvarez, una colaboradora y alumna del grupo de Historia de la Biología y Evolución, y Historia y Filosofía de la Biología, perdón. Y pues es una tristeza muy grande la que todavía tenemos, porque ella ya no está con nosotros, pero sí queremos hacer un reconocimiento del trabajo que ella hizo. Y lo que yo les voy a presentar es algo que estuvimos trabajando durante mucho tiempo como parte de su tesis doctoral, de la importancia del enfoque epistemológico en la enseñanza de la historia de las ciencias e incluso en la enseñanza de las ciencias. Es decir, por ejemplo, al enseñar evolución, nosotras pensamos que era fundamental analizar esta parte de filosofía de la ciencia, de epistemología. Es el enfoque que seguimos, que se siguió para la tesis de Heréndira, y es el que he seguido en el grupo que hace muchos años fue creado. Entonces, nos parece importante, lo digo en esos dos sentidos, tanto para la historia de la ciencia como para la enseñanza de la historia de la ciencia y la enseñanza de la ciencia, o sea, fíjense, todos estos niveles, es fundamental entender el cómo se construyen las teorías. Lo que aquí señalo es la historia de la ciencia consiste en hacer sensible e inteligible la edificación difícil, contrariada, retomada, rectificada del saber. Esta es la escuela francesa de epistemología, Bachelard, Canguilhem, Lecourt, Foucault. Y para ellos, la epistemología consiste en despejar, descubrir, analizar los problemas tal y como se plantean o se eluden, ¿no? Los problemas también se eluden, se resuelven o se disuelven en la práctica efectiva de los científicos. En ese sentido, la ciencia es la inteligencia acercándose progresivamente a explicaciones más adecuadas de los fenómenos naturales o sociales. Así he definido la ciencia. Y sí me importa mucho esa distinción de qué es ciencia y qué no es, que no es sencilla, por supuesto. Pero también la tenemos que distinguir de la tecnología. La ciencia es teoría, la ciencia es la explicación. Cuando hablamos de ciencia estamos hablando de cómo se explican los fenómenos naturales o los fenómenos sociales. Por supuesto, las ciencias sociales son ciencias, la sociología es sin duda una ciencia y algunos lo ponen en duda, pero por supuesto que son tanto los fenómenos de la naturaleza como los fenómenos sociales se estudian con una perspectiva científica y por supuesto hay otras formas de conocimiento, no solo la ciencia. Pero les decía, en este enfoque, nosotras y el general del grupo hemos desarrollado esa idea, que para enseñar ciencia también se tiene que revisar la historia de la ciencia y por eso
en la licenciatura en biología propusimos que se creara la asignatura de Historia y Filosofía de la Biología, porque nos parece un enfoque importante, un enfoque necesario, porque lo que tenemos que ver en estas áreas es qué es ciencia, cómo se distingue la ciencia de otras formas de conocimiento, como la filosofía. Las religiones son formas de conocimiento que no tienen para nada ninguna relación con la ciencia, pero la gente considera una forma de conocimiento la religión. El arte es sin duda, ahí sí yo creo, una forma de conocimiento. Y por supuesto, dije antes, la filosofía. Entonces, creemos que el proceso de la enseñanza de la evolución comienza desde la historia planteando los problemas que resuelve la teoría darwinista. ¿Qué preguntas se planteó Darwin? O sea, voy haciendo esta relación entre, fíjense, de cómo enseñar evolución para niños y niñas, para jóvenes, para la gente en general, pero también porque al mismo tiempo me parece que la forma en la que Darwin trabajó es una forma sin duda paradigmática de lo que es la metodología de la ciencia y de lo que es la ciencia en general. Por ejemplo, esa globalidad de la ciencia, ese hecho de que la ciencia es universal, de que no hay la ciencia francesa o la ciencia mexicana, hay una historia, por supuesto, en cada uno de los países, pero la ciencia se hace entre los científicos de todo el mundo. Entre ellos polemizan, por supuesto, entre ellos hay diferentes corrientes, pero es una actividad de carácter mundial y eso es muy importante. Entonces, cuando explicamos la evolución, pues primero mostramos, por ejemplo, esa gran diversidad que existe y que ha existido en la historia de la vida en la Tierra de seres vivos. También tenemos que mostrar, para quienes están estudiando esta teoría, para quienes estamos en esta teoría, que hay una tremenda variabilidad. Fíjense que la variabilidad es evidentemente indispensable para que haya evolución. No habría evolución si todos los seres vivos fueran iguales. Es algo importante. Todos los seres vivos somos distintos. Incluso los gemelos univitelinos, que pueden ser pares o quintetas, etcétera, no son iguales. Van teniendo cada uno de ellos pequeñas mutaciones o grandes mutaciones en el transcurso de su vida. Y ahora que se conoce todo lo que tiene que ver con la epigenética, se muestra cómo dos genomas van a tener un comportamiento distinto en distintos ambientes. Un genoma, quiero decir, un genoma aparentemente, por ejemplo, univitelino, aparentemente idéntico, va teniendo diferencias en el desarrollo de los seres que tienen ese genoma. Se van diferenciando necesariamente porque, ya les dije, hay mutaciones espontáneas en los genomas, hay acciones del ambiente que también provocan mutaciones, los rayos ultravioleta evidentemente, diferentes tipos de químicos, y entonces no hay organismos idénticos en general. Y esto es importante, decía, como para entender el proceso evolutivo hay que plantear esta diversidad. Y pues, ¿qué preguntas se tiene que haber hecho Darwin? Es importante esto, en la ciencia nos planteamos preguntas y buscamos las respuestas. Por ejemplo, algo que para Darwin era muy claro es el hecho de la gran biodiversidad y evidentemente lo aprendió mucho más en el viaje del Beagle, que explicaré más adelante. Después también hay que explicar qué es la evolución y cómo se construyó la teoría de la evolución por medio de selección natural, ya que es la base de toda explicación científica sobre la evolución de las especies, incluso en la actualidad. Entonces aquí tratamos de definir qué es la evolución biológica y decimos, es un proceso dinámico y continuo cuyo resultado es la gran diversidad de formas extintas y vivientes que han poblado nuestro planeta, porque además planteamos, esa definición de vida tiene que ver con la vida en la Tierra. No sabemos si hay en otro planeta algo que se le pueda llamar vida, pero nos estamos refiriendo al fenómeno que ha ocurrido en este planeta. Hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX empezaron a desarrollarse teorías que planteaban la transformación de las especies y el origen natural de los seres vivos.
También se refiere a una transformación de la visión estática del mundo e introducción de la idea de cambio permanente a través de largos periodos, tanto en la Tierra como en los seres vivos. Y entonces vamos a analizar en particular el darwinismo, que considero como la base de esto. La ciencia no es esta, la ciencia va a un movimiento y por supuesto eso. Ahora, esto pequeña, que no me van a dar mucho tiempo. En el curso que tenemos, por supuesto, empezamos con... Simplemente aquí voy a comentarles cómo hemos desarrollado esta parte del curso, pero por supuesto empezamos con otros autores que antecedieron a Darwin, como por supuesto Lamarck. Pero bueno, yo creo que ya todos saben, Darwin nació en 1809 en Inglaterra, muy cerca de Londres, y estudió primero, su padre quería que él fuera médico. Les digo, todo esto lo estoy diciendo como un ejemplo de cómo, aquí la idea que tenemos, esa fue la invitación que yo acepté, que yo propuse, cómo se enseña, cómo enseñar el evolucionismo en diferentes ámbitos. Y entonces sí me parece importante que se sitúe geográfica y temporalmente dónde ocurrieron los hechos. O sea, sí es interesante. No es para que se aprendan de memoria los niños y las niñas cuando nació Darwin o los jóvenes, sino sí se tiene que ubicar, porque es muy importante entender el contexto que había en Inglaterra de ese periodo, en el siglo XIX, un ambiente ultraconservador, un dominio de la religión igual que mucho mayor del que hay ahora, que no es que haya desaparecido. Y entonces, en ese ambiente, en ese marco de una Inglaterra victoriana, es que se construye el darwinismo. Pero también es un país, con esa ideología tremendamente conservadora, pero que tiene un gran interés por la ciencia, que tiene una gran, para Inglaterra, también para Alemania, también para Francia particularmente. Entre esos tres países se desarrolla la teoría de la evolución. No quiere decir que los demás no contribuyeron en nada, pero lo más importante que tiene que ver con el evolucionismo en su origen es en esos tres países, que además, fíjense en qué estamos hablando, en los 30 del siglo XIX, intercambiaban, viajaban por el mundo, que conocían, se mandaban por supuesto cartas, no tenían otra manera de comunicarse a distancia. En fin, es muy impresionante, por eso digo que se entienda el contexto. O sea, no doy datos históricos para que la gente aprenda, no, sí, para ubicar la importancia que tiene el desarrollo de este sistema teórico, de este programa de investigación, que ahí se inicia el programa de investigación darwinista, en ese ambiente. Y bueno, yo lo que quiero destacar es esa gran aportación, esa gran ruptura que implica el evolucionismo con una serie de ideologías y particularmente con la religión. Entonces, también sabemos, les decía, bueno, Darwin inicia estudios de medicina porque su padre, su abuelo Erasmo Darwin, otro gran genio en la historia de la biología, de la ciencia, de la medicina, es su abuelo, que escribe un libro donde plantea una hipótesis evolutiva ya, el abuelo de Darwin, Erasmo, una hipótesis evolutiva parecida a la lamarckiana. De hecho, aunque hemos hecho estudios muy detallados sobre esta coincidencia temporal entre Francia e Inglaterra respecto al evolucionismo de Erasmo Darwin y de Lamarck, no encontramos quién fue el primero, o sea, no tenemos datos definitivos. Yo creo que fue Erasmo Darwin el primero que mencionó algunas cosas que tenían que ver con evolución, pero el primero que construyó una teoría para explicar la evolución fue Lamarck. Pero vean en este ambiente, es que es tan importante esos ambientes, ese sí lo estoy hablando, esa importancia que se le da al desarrollo de la ciencia, que no la hemos tenido en cualquier país, por ejemplo, no en el nuestro. Entonces,
es fundamental que se conozca cuando uno quiere analizar la historia de un concepto científico, una teoría científica, ese ambiente. Ese ambiente, les decía, en el que, bueno, por supuesto, la gente privilegiada, no todo mundo, tenía posibilidades de estar en una de las mejores universidades del mundo de ese momento y de hasta la fecha, Cambridge. Y ahí, decía, Darwin inicia a los 16 años estudios de medicina, o sea, previos a formarse como médico, pero abandona muy pronto la carrera, no le gusta la medicina. Él empieza desde entonces a trabajar como naturalista, diríamos hoy. Como un naturalista que le encantaba hacer colecciones de caracoles, colecciones de escarabajos, famosísimas anécdotas de que esto le fascinaba. Cazaba, porque los ingleses han sido cazadores empedernidos, ¿no?, hasta la fecha. En fin, y le empezó a gustar más el pensarse como naturalista, o sea, estudiando geología, que le encantaba la geología, estudiando temas de biología, y le dijo a su padre que no quería ser médico como él, como su padre Robert Darwin y como Erasmo, sino que quería otra cosa. Su papá lo mandó entonces estaba en Edimburgo, estudiando medicina en Edimburgo, y se pasó a Cambridge, a Christ's College, a estudiar para formarse como clérigo de la iglesia anglicana. Pues imagínense qué tragedia que se hubiera quedado ahí y no hubiera pasado esta transformación tan importante del pensamiento humano. Entonces, terminando lo que sería equivalente a una licenciatura aquí, digamos, de sus estudios para ser el clérigo de una parroquia, que muchos clérigos hacían ciencia, por eso él se veía, pues es el objetivo que él pensaba, tal vez, pero él mismo dice en su autobiografía que ya en los últimos años estaba segurísimo de que no iba a ser clérigo y no tenía idea de que iba a trabajar. Pero bueno, su familia era una familia muy rica, naturalmente, hasta la fecha, poca gente puede ir a Cambridge, y Darwin terminó ahí esa equivalente de licenciatura, el bachelor, y lo invitaron a participar en el famosísimo viaje del Beagle, que todos hemos oído y todos conocemos, porque el capitán Fitzroy, para que vean el ambiente, no podía, porque era de la nobleza, no podía hablar con cualquier marinero, con cualquier persona que estuviera en el barco. Y había antecedentes de suicidio en la familia de Fitzroy, del capitán, y entonces pidió tener un acompañante con quien poder hablar, porque por su categoría de noble no podía hablar con cualquiera. Darwin no es de la nobleza, es un aristócrata, una gente muy preparada, y lo invitan a participar en el Beagle como el naturalista. Él va a hacer colecciones, va a hacer colectas y va a trabajar. Fíjense cómo lo que digo es importante. Es un viaje, el viaje del Beagle es un viaje imperialista. Es un viaje del gran imperio inglés de la época, del gran imperio británico de la época, y entonces tienen recursos quieren conocer las costas de varias partes del mundo, que ya están ahí, se muestran. Fitzroy era cartógrafo, el capitán del barco. En un viaje anterior del Beagle se habían quedado con las Islas Malvinas, que ellos les llaman Falkland, ¿no? Se quedaron con las islas porque ese es el imperio inglés, y les interesa conocer las costas, conocer los recursos naturales, por supuesto, pero al mismo tiempo tienen un interés científico que no veo en otros países, que no veo en otras expediciones que se hicieron, conociendo también, teniendo el interés económico fundamental, pero no el científico que sí tenían los ingleses. Y entonces ellos sí mandaban también colectar minerales, plantas y animales para sus museos. Tenían ya importantes museos. Y entonces ese es el trabajo de Darwin, bueno, es acompañante del capitán, una persona con el que sí puede dirigirle la palabra, un tipo tremendamente conservador. Tenía discusiones con Darwin porque Darwin y toda su familia eran enemigos acérrimos de la esclavitud.
Y Fitzroy, en cambio, favorecía la esclavitud. Poco tiempo después de este viaje se prohibió, no tuvo que ver con el viaje, por supuesto, pero se proscribió en Inglaterra la esclavitud. En Estados Unidos fue mucho después. En fin, este es el recorrido que hace Darwin y pues lo primero que él ve es la gran biodiversidad que no conoce en esos países en los que él visita, y eso es un impacto muy grande. Vamos a ver, tiene que ver, por supuesto, con las Galápagos, que son lo más famoso, pero no solo. ¿Cuál es la importancia de las Galápagos, de las Islas Galápagos? La importancia es que son un archipiélago, y ahí, evidentemente, y esto siempre lo aclaro porque eso hay que aclarárselo a los estudiantes, sobre todo a los más pequeñitos que no han tenido esta experiencia de aprendizaje, es que no es que Darwin vio las Galápagos, como a veces creen los propios ecuatorianos, ¿no? Ya vio que había diferentes especies. Imagínense, uno llega a un lugar y no se da cuenta que está en una isla y que hay muchas islas alrededor, y se observa ahí. Pero cuando él regresa a Inglaterra y empieza a entender la distribución de las especies, que fue uno de los temas centrales para que él entendiera que había evolución, la biogeografía, la distribución geográfica de los organismos, es que entiende la importancia de la separación en islas, porque ahora sabemos, y él lo supo también, es una manera de producción de especies, la separación por barreras grandes, como es el caso de las islas, la especiación es más, digamos, más probable, más simple, sobre todo entender, o sea, si están separadas las poblaciones, pues naturalmente, una vez que tenemos un pensamiento evolucionista, entendemos que más fácilmente se va a impedir la reproducción entre dos poblaciones y se va a favorecer la formación de especies nuevas. Es mucho más complicada, más difícil que haya especiación simpátrica. Ya sabemos que hoy se llama alopátrica a la formación de especies en islas, pero cuando regresa del viaje es que se da cuenta Darwin que varias de las especies que él colectó, que él pensaba que eran variedades, eran especies, una vez que las identificaron los científicos, los taxónomos en Inglaterra, se oye mucho, entendió esta distribución. Pero vean algunas de las colectas que él hizo y de lo que conoció en el viaje. Y les decía, las Islas Galápagos son muy paradigmáticas, son muy impresionantes. Los pinzones se han hecho muy famosos, pero realmente la diversificación que llevó, entre otras, que voy a ir siguiendo, a Darwin a pensar en la evolución, son los censontles. Eran los censontles, un caso muy parecido al de los pinzones, pero los pinzones se han hecho mucho más famosos porque han sido muy estudiosos. De los pinzones hay estudios impresionantemente completos de cómo llegaron, de cómo se diversificaron en las islas al quedar una población, sea de censontles, sea de censontles, o también se llaman censontles o censontes, cómo llegar a las islas, tal vez empujados por el viento desde el continente americano, se dispersan en la isla y van formando sucesivamente diferentes especies. Al quedar separados, al impedirse la reproducción cruzada, que es el fundamento de la especiación, la separación reproductiva, el aislamiento reproductivo, entonces van formando nuevas especies. También Darwin conoció a muchos grupos originarios, autóctonos de la Tierra del Fuego, o sea, también en su viaje conoció, pero decía, las observaciones de las Galápagos fueron muy importantes, pero todo el viaje tuvo una importancia tremenda. Por ejemplo, en Argentina él encontró fósiles gigantes, aquí pongo este ejemplo, vean, los huesos que están en oscuro del lado derecho son los que Darwin colectó, y luego Richard Owen, en Inglaterra, un gran estudioso de la mastología y también de los mamíferos fósiles, la reconstruyó y le pusieron Macrauchenia Macrauchenia patagónica,
Y entonces Darwin, cuando le dijeron, todo, insisto, al regreso del viaje, él trajo los huesos. Fíjense cómo lo que yo decía, es una ciencia, es una actividad colectiva. Darwin no es taxónomo, Darwin no se puede llamar todavía un biólogo. Sobre todo le interesa la geología al terminar los estudios de clérigo, de pastor de la Iglesia Anglicana. Es sobre todo un geólogo, está más formado en geología que en otros temas. Había tenido contacto con Grant, con Robert Grant, que él sí es un biólogo, que le había enseñado a colectar, que le había enseñado a muchísimas cosas de biología, pero siempre les decía, en esta etapa Darwin se puede considerar más un geólogo, le interesa mucho más. Pero bueno, entonces hace sus colectas, pero él no puede identificar las especies. De hecho, ni siquiera hoy ningún biólogo puede reconocer a toda la gran diversidad, identificar a todas las especies, para nada. Entonces, cuando los científicos ingleses, los taxónomos, los expertos, le dicen qué especies son, y entonces entiende, él me imagino que hace un mapa mental y también mapas físicos, entiende la distribución de las especies, entiende esta relación. Por ejemplo, cuando se reconstruyó Macrauchenia, él pensó que podía ser un antepasado de la llama actual, de la lama huánico, y Macrauchenia patagónica no es después. Eso es muy interesante en la historia de la ciencia. Macrauchenia no es un ancestro de la lama, es otro grupo distinto de ungulados, pero en ese momento fue importante para que Darwin pensara lo que digo aquí, en cómo se reemplazan las especies, en este caso en el tiempo, y de cómo se desplazan también en el espacio. También encontró esta rea, que después la bautizaron con el nombre de Darwin, luego ya le cambiaron el nombre de los taxónomos porque han ido identificando los diferentes grupos, pero él encontró a dos especies de rea darwini y rea americana, y vio cómo se distribuían en el espacio. Fíjense, en el tiempo, él pensó que Macrauchenia era ancestro de lama, y en el espacio las especies de rea distribuidas también reemplazando una a la otra, y él dice que en el viaje tuvo ya dudas sobre la evolución. Es importante señalarles que Darwin empezó el viaje siendo fijista. Estaba convencido de la idea más o menos bíblica, estaba convencido que esa era la explicación vigente en su época, y él la aceptaba, digamos, acríticamente, pero la gran polémica, ya había publicado su abuelo, ya había publicado Lamarck, él conocía a Lamarck a través de Robert Grant, o sea, él ya sabía que había esa polémica, digámoslo así, entre creacionismo y evolución, y lo que él va a fundar, que es el evolucionismo. Entonces, pero conoce la polémica y entonces empieza a ver en la naturaleza cuestiones que no pueden ser explicadas con una visión creacionista. Esa es la reconstrucción que yo he hecho. Que eso le marca, y lo escribe. Él llevaba diarios de su viaje, llevaba cuadernos, y ahí iba escribiendo todo como se acostumbra en un barco, cosa que fue muy importante ahora para la historia de la ciencia. Se han reescrito sus cuadernos, están publicados, todos o casi todos están publicados, porque historiadores se han dedicado a transcribirlos con una letra que es dificilísima de entender, que es un gran esfuerzo el pasarlos al inglés, o sea, para poderlos editar y publicar. Es un gran trabajo que han hecho historiadores de varias partes del mundo, particularmente, pero se ha hecho en Cambridge, sobre todo. Pero bueno, entonces ya en el viaje, sobre todo al final, Darwin tiene dudas sobre la creación y las escribe en su diario. Pero antes del viaje, y hasta muy cerca del final del viaje, Darwin acepta la fijeza de las especies, que podía haber extinciones y actos de creación locales, que los cambios geológicos eran graduales, podía haber catástrofes locales, pero no era catastrofista, era como Lyell. Él aceptó las ideas de Lyell, de la transformación. Los organismos, cree en la adaptación perfecta, cree en el balance de la naturaleza,
naturaleza y piensa que el número de especies permanece constante. Es decir, cree en la filosofía natural, en la teología natural, perdón. Entonces, ese es el pensamiento general en esa época. Estoy hablando de Inglaterra, pero no solo. En muchos lados sigue siendo esa la idea, ¿no? O sea, que tampoco lo que asombra es que Darwin haya roto con esa forma de pensamiento. Con mayor del continente respecto a las islas. O sea, él se pregunta en uno de sus cuadernos, ¿qué Dios perdería la fuerza en las islas? Pero es como un poco sarcástico, ¿no? O sea, porque Dios nunca pierde el poder, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces, yo lo contesto porque no, es como sarcástico. ¿Cómo? ¿Por qué hay menos especies en las islas? Pero fíjese cómo está contradiciendo lo que hacemos los científicos, el conocimiento vigente. Siempre el conocimiento va a cuestionar el conocimiento vigente. Y los cambios paradigmáticos van a ser grandes contradicciones con lo que se pensaba en un momento dado y cómo, estoy exponiendo aquí, y cómo cambia ese pensamiento que perdura por siglos de una idea creacionista y cómo él empieza a romper de la formación que le dieron en su familia, que era una familia sumamente liberal y avanzada. Su abuelo era ateo, su padre no era ningún fanático de la religión, ni mucho menos, era una familia muy liberal. Pero, bueno, la educación de Cambridge, la educación sobre todo de Cambridge, es absolutamente que tiene que ver con la teología natural. Y entonces decía también, ¿por qué no hay tales especies, por ejemplo, anfibios? No hay originalmente en las islas, no hay. ¿Por qué los anfibios no pueden pasar el mar? Si hay especies que pueden llegar del continente, por ejemplo, en troncos que flotan, y ahí podría ir una puesta de anfibios, pero no resisten el agua salada los huevos de anfibio, de manera que no podían. ¿Me entienden? O sea, él empieza a ver que hay observaciones que él hace que no pueden ser explicadas desde un punto de vista creacionista, o sea, basándonos en la idea de un Dios todopoderoso, que es el Dios de la Biblia, ¿no? Lo mismo habla de una presencia de especies similares en ambientes diferentes y el que hubiera ambientes equivalentes donde no se encontraban especies parecidas. Para Linneo, fueron creadas en los lugares donde Dios ya las adaptó para vivir en el mar o en el agua. Los peces tienen que tener branquias, etc. Para cada especie existe un ambiente preciso en el que Dios los crea. Y él ve que no es así. Se pueden transportar organismos de un lado a otro, y sea por los humanos o sea porque ellos emigran, y pueden sobrevivir. Bueno, también la observación de fósiles en lugares donde no había habido cambios climáticos, como el caso de la llama, la Macrauquenia. Macrauquenia y lama vivieron en el mismo ambiente. Él, por sus estudios geológicos, pues, no había habido un cambio geológico, que era lo que se planteaba Lyell, por ejemplo, todavía creacionista, planteaba que podía haber extinción de especies por cambios climáticos muy fuertes. Ahí no hubo cambios climáticos en esas pampas que él estudió, y sin embargo sí había habido especies que se habían modificado. La fuerza de las islas, todo lo que digo lo escribió Darwin, lo que digo, yo lo he reconstruido, pero él lo dijo, o sea, no lo estoy inventando. Él dijo, algún cuaderno dice que se quedaría el aliento divino en porque las islas son nuevas, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueblan con especies? Si son nuevas, porque surgen las Galápagos, son islas. Fácil explicar que emigraron el continente. Bueno, de regreso a Inglaterra, el viaje duró 5 años, 2 meses menos que 5 años. Imagínense, eso sí considero que fue como una escuela de biología para Darwin, porque se dedicó fundamentalmente a la biología y leyó todo lo que había de conocimiento biológico en su época.
y cuando regresa ya era conocido entre la comunidad científica de Inglaterra, porque él mandaba sus colecciones, todo lo que iba colectando, era imposible que cupiera en el Beagle. Entonces cuando llegaban a un puerto, se pasaban a otro barco que lo llevaba a Inglaterra. Imagínense 5 años lo que no colectaría. Y hablo de ese trabajo colectivo de los científicos donde él está haciendo esas colectas y las están recibiendo en Inglaterra y trabajando los expertos en aves, Gould, John Gould, Owen, dije antes, un gran estudiante de los mamíferos, un estudioso de los mamíferos, etcétera. Entonces, Jennings, el de los peces, eran los grandes expertos identificándole a Darwin como sus ayudantes, ¿no? Pero imagínense él, un chavito, y los grandes explicando qué especies eran. Y él, una vez que termina entendiendo cómo, y bueno, lee todo, ya les dije, y encuentra en una, ya se me acabó el tiempo, se encuentra en una lectura que él hace de Malthus, encuentra esa idea de que la competencia al interior de la especie. Los naturalistas, los que estaban haciendo estudios sobre seres vivos, no conocían la idea de la competencia entre individuos de la misma especie. Se hablaba de la depredación, se hablaba de la competencia, se decía la guerra entre especies, por ejemplo Linneo de Candolle, hablaban de la guerra entre especies, pero no conocía la biología, la competencia al interior de la especie, que es fundamental en evolución, y dado que la especie es la unidad. Entonces, la población es la unidad de evolución, y entonces ahí ese mecanismo, esa forma, esa relación biótica es fundamental. Por supuesto, importa el parasitismo, importa la depredación, importan todas las relaciones biológicas y también con el ambiente físico, pero indudablemente la competencia al interior de la especie es fundamental. Y fíjense cómo esa la importamos, por decirlo así, los biólogos, de la economía política clásica. ¿Quién había entendido esta competencia? Malthus, un economista que escribe el libro de Principios de la Población. Y Darwin, que ya está leyendo todo lo que hay sobre humanos. ¿Por qué sobre humanos? Porque le impresionó muchísimo las diferencias que encontró entre los fueguinos, que puse ahí alguna foto, imagínense esto comparado con la reina Victoria, ¿no? O sea, es como, es que estos salvajes, ¿no? Estos atrasados, que tienen una tecnología muy primitiva, no creo que no tenga una. O sea, el Beagle es un gran barco, de los barcos más desarrollados tecnológicamente de la época, y las canoitas que tenían los fueguinos. Bueno, las diferencias le llaman enormemente la atención porque dice, no me cabe duda que somos la misma especie, porque en el viaje anterior del Beagle se habían llevado, yo creo que habían secuestrado, sería la palabra actual, a 4 fueguinos, bueno, ellos le llamaban fueguinos, a 4 habitantes de la Tierra del Fuego, que se los llevan a Inglaterra para cultivarlos, para hacerlos gente decente, para que aprendieran a ser ingleses y aprendieran a hablar inglés, etc. Y estuvieron 3 años, aprendieron bastante inglés y por eso se podían comunicar con Darwin. Darwin reconoció su incapacidad de aprender una sola palabra de las lenguas de la Tierra del Fuego y en general de los ingleses. Eso lo dice también él, que le impresiona la inteligencia de los habitantes de la Tierra del Fuego y también le impresiona, lo dice así, su ignorancia y su pobre desarrollo tecnológico. Pero no cabe duda, dice, de la inteligencia humana, de toda la humanidad, de que la diferencia entonces, se plantea muy pronto, es cultural y no biológica. La diferencia, dice Darwin, no hay una sola especie. Se discutía ya si había varias especies de humanos, y él dice tajantemente, somos una sola especie, y lo dice después de conocer también a los gauchos argentinos, no nada más a los fueguinos, diferentes tribus que ellos les llamaron fueguinos. Entonces, él dice, somos una sola especie, y entonces se da cuenta, fíjense cómo va construyendo su teoría, se da cuenta de esa
diversidad al interior de una especie, al interior. O sea, si no somos distintas especies, somos la misma, sí somos muy distintos, dice él, en términos culturales, no en términos biológicos. De hecho, hoy lo podemos decir claramente, en términos biológicos no hay diferencias, las diferencias pequeñísimas del color, si es negro o si es, se llama algunos rojo o amarillo o blanco, que el blanco no es blanco, pero así se llama, son diferencias secundarias, no dan para hablar de razas. Y eso es muy importante que se enseñe cuando se enseña evolución. No hay razas humanas, hay razas en otras especies y se nota la diferencia de un pequinés con un San Bernardo, pero no entre los humanos. Y esto, alguna clara, pero ahí se está hablando más de especies que de raza. Pero bueno, entonces Darwin se da cuenta, ya les dije, primero, la existencia de la variación, no hay seres vivos idénticos, el origen espontáneo de la variación. Darwin acepta como Lamarck que las variaciones pueden ser por uso y desuso o por acción directa del medio, pero las que él piensa que son fundamentales para que haya selección natural son las espontáneas, porque las que son uso y desuso pues son adaptativas en sí mismas, pero las que son espontáneas, que ocurren sin conocer nosotros la causa, son las que van a dar lugar a que se puedan o no seleccionar. Entonces, entiendo que hay una lucha por la existencia debido al crecimiento de las poblaciones, son siempre más grandes en general que los recursos que dispone cada especie, y entonces de ahí deduce que hay una sobrevivencia de los más aptos. Esto es muy importante, nunca habla de los más fuertes, los más aptos. Los más aptos pueden ser los menos fuertes en algún momento, pero lo importante es los más aptos en un tiempo y en un espacio preciso. Solamente ahí, en ese momento y en ese espacio, algunos individuos pueden o no ser más aptos. Es muy importante. Y entonces, porque él convive y se intercambia cartas con gente de todo el mundo. Son miles y miles las cartas que Darwin mandó y recibió, también están publicadas en un número, y intercambiando y pidiendo referencias de cómo se había producido una variedad de perros o de cualquier especie de las que se cultivan en el mundo de plantas y animales. Y él dice, seleccionan al progenitor. Aquí hace una analogía muy importante con la selección artificial, la selección que hacen los cultivadores, los criadores de especies animales y plantas para tener las características que han sido las diferentes razas de perros, pues seleccionando a la pareja que va a ser la reproductora de las siguientes generaciones, apartando con las características que cada uno tiene. Y ya termino con esto. Y entonces, ¿cuál es el modelo de la evolución de la selección natural? Las poblaciones pueden crecer y crecer al grado de que los elefantes, pone ese ejemplo Darwin, que podía, que son una especie que tienen una tendencia, si no se muere ningún elefante, los elefantes podrían poblar el planeta. Y así pone ejemplos de muchísimas especies. Las poblaciones, por lo general, se encuentran en un estado estable, hay un equilibrio entre el tamaño de las poblaciones de leones y de sus presas, por ejemplo. Hay un equilibrio, una aumenta, la otra disminuye, la otra, etc. Entonces, eso también lo habían observado ya los naturalistas, digamos, los biólogos, profesores de la biología. Existe una limitación de recursos y eso provoca una competencia al interior de las especies. Dije que también estos de la ciencia, entender cuáles son los hechos y cuáles son las inferencias que se hacen de los hechos. Están los hechos del lado izquierdo y las inferencias del lado derecho. Estos son hechos.
Es un hecho que hay una singularidad de cada individuo, hay una variación entre los individuos de una especie, hay heredabilidad de gran parte de la variación individual, ya lo habían dicho los creadores de animales y plantas, también los médicos ya habían señalado, antes que los biólogos, que estas características podrían ser hereditarias, y de los 3 primeros hechos se infiere que hay una lucha por la existencia con los factores bióticos y abióticos, y hay una sobrevivencia de producción diferencial, lo que le llamamos selección natural. Entonces, la selección natural es precisamente la sobrevivencia y la reproducción diferencial. Y de las 5, lo que ocurre es que hay transformación de las especies y origen de nuevas especies a través de muchas generaciones. Pues aquí me quedo porque se me acabó el tiempo, pero bueno, me volverán a invitar y continuaré. Gracias. No tengo tiempo para preguntas, ¿no? Considerarlo un peligro, porque si uno entiende bien la evolución, se da cuenta, evidentemente no hubo una creación, y eso tiene implicaciones. Eso tiene implicaciones. Es distinto pensar en que fuimos creados por un ser, o somos hijos del maíz, o la idea que ustedes quieran, religiosa, a plantear que tenemos un origen estrictamente natural y que puede ser explicado por principios científicos. No requerimos de nada, de milagros, de momentos especiales, ni de nada de eso. Y eso hay que enseñar. Pues muchas gracias y nos vemos. ¿Alguna pregunta? ¿Pero qué te oiga? ¿Te oiga? Ya me voy corriendo. ¿A qué edades crees que sea adecuado que se pueda empezar a enseñar el evolucionismo con este método didáctico? Lo que nos estás platicando. Yo lo que he visto es que los libros de texto se empieza a enseñar hasta la secundaria, que ya les introducen un poco más sobre el concepto de evolución. Pero sinceramente yo creo que podría ser a edades más tempranas, o no sé qué nos podrías decir tú de este respecto. Creo que depende también de las edades, ¿no? O sea, hicimos, ya creo que no está todavía en redes, pero hicimos un libro, Heréndira, yo, Ricardo Barrios y el grupo de la facultad, para ver a qué edades se puede ir enseñando. O sea, yo creo que, por supuesto que niños desde muy pequeñitos pueden entender que hubo un proceso evolutivo. La sala de evolución de Universo está hecha con un propósito didáctico. Y ahí niños que ven, por ejemplo, a la pareja de Australopithecus que reconstruimos ahí, vayan a las salas si no han ido y lleven a los que tengan alumnos, llévenlos. Ahí yo les he explicado a niños evolución, a niños de, no sé, 8 años y más, un poquito más grandecitos, les estoy explicando y me dicen cuando ven a Australopithecus, o sea que ellos, o sea, es una pareja imaginaria que pusimos ahí, que pudo haber existido seguramente, no me da tiempo de explicarles la historia de esa pareja, pero son huellas que se encontraron en la Etoli, pero los niños dicen, o sea que esa pareja tuvo hijitos un poquito diferentes de ellos. Fíjense, los niños son muy inteligentes, las niñas también. Dicen, a ver, esa pareja tuvo unos hijitos un poquito diferentes y luego esos hijos tuvieron otros hijos un poquito diferentes hasta que aparecimos nosotros. Exactamente, eso es lo que dice Darwin, descendencia con modificación. Así define Darwin la evolución, descendencia con modificación. Entonces, claro que para muy chiquitos, ahora no les vamos a explicar toda la historia de Darwin, ¿no? Que si Darwin fue al viaje, no sé, depende del interés de niños y niñas, pero sí ahí en ese libro, que es un libro electrónico, que yo espero que pronto se pueda usar, hemos planteado cómo podría enseñarse a diferentes edades, o sea, primaria, quinto y sexto, pero no quiere decir que antes los niños, yo creo que desde que están muy pequeñitos se tiene que hablar de evolución. O sea, para mí obviamente, pues a eso me dedico. Y si hay que explicarles desde chiquitos, y de veras que sí entienden, o sea, entienden. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho eso, ¿no? O sea que ellos tuvieron, ese es exactamente, y de esos Australopithecus, es muy probable que sean nuestros tatarabuelos, bueno,
una Australopithecus famosísima es Lucy, ¿no? Que puede o no ser nuestra ancestra, pero sí tenemos una relación muy cercana con los Australopithecus. O sea, somos los Homo, todos los Homo descendemos de algún tipo de Australopithecus. Y de eso hay mucha evidencia. Entonces, si a los chiquitos se les explica con dibujos, por ejemplo, con fotografías de esos fósiles que se han reconstruido por grandes investigadores del mundo, pueden entender. Sí me parece que es muy importante usar como ejemplo nuestra especie, porque eso a todo mundo le interesa y a todo mundo le es obviamente muy cercano, y entonces ahí es cuando entran las preguntas importantes sobre la evolución. Gracias.